Bienvenidos a Favor y en Contra con Margarita González Gamio y un servidor Jorge del Villar. Poseer y transportar armas de fuego. Vamos a ver este pequeño reportaje realizado por Canal 11. Recientemente el senador Jorge Luis Preciado hizo pública la iniciativa para que los mexicanos porten armas en todo momento para defenderse de la delincuencia. A pesar de que la iniciativa del senador panista no fue avalada por su partido, se abrió el debate sobre el uso de armas en México. Organizaciones como México Armado, la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, la Federación Mexicana de Tiro, la Federación Mexicana de Caza o empresas de seguridad privada respaldaron públicamente la propuesta de Preciado que ellos mismos impulsan desde hace años. Por otro lado, más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas México Unido contra la Delincuencia y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, se pronunciaron de inmediato en contra de la propuesta del senador Preciado. Incluso exigieron que, dada la similitud de la propuesta con el modelo regulatorio de Estados Unidos, se incorpore la evidencia científica sobre el impacto que más armas han tenido en ese país, sobre todo en materia de homicidio por accidentes, suicidio, violencia doméstica, crímenes de odio, entre otros. Según la iniciativa del senador Preciado, en México existen aproximadamente 15 millones de armas. Señala que al menos 10 millones circulan en el mercado negro entre el crimen, con calibres mayores a los permitidos por la ley. 3 millones están en manos de ciudadanos, principalmente en sus casas y con licencia y registro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los otros 2 millones están en manos de los cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Bueno, están esta noche con nosotros para tratar este tema el licenciado Luciano Segurajáuregui Álvarez. Buenas noches. Él es licenciado en Diseño Industrial por la UAM Azcapotzalco, donde también tiene una maestría y un doctorado en Diseño. Desde 2007 es miembro de la administración del foro mexicoarmado.com, ¿cierto? Así es. Autor de artículos sobre armas de fuego y instructor de tiro. También nos acompaña Juan Francisco Torrelanda. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, con una maestría en Harvard, es socio del despacho de abogados de Hogan Lovells y miembro de la Barra Internacional de Abogados. Fue secretario de México Unido contra la Delincuencia. Juan Francisco, también muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Luciano, lo primero que me viene a la mente, y por lo que estábamos escuchando aquí en la cápsula, la iniciativa del senador Preciado propone un modelo regulatorio igual al de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no esperar las mismas consecuencias que está pasando en Estados Unidos? Acabamos de vivir una tragedia enorme que pensamos que era del otro lado nada más, que no lo íbamos a vivir, que fue en Monterrey con un muchachito que dispara por tener un arma. Estaba mal o lo que sea, entra y dispara a 4 alumnos, a la maestra y se mata. A ver, ¿por qué no pensar en esas cosas al hacer esta iniciativa? Yo creo que son dos cosas que son completamente diferentes. La tragedia que sucedió en Monterrey, sin lugar a dudas, nos impacta a todos. Pero bueno, parece que era un acto que el muchacho ya tenía planeado de antemano. El arma fue la herramienta, el arma calibre 22 que utilizó, fue la herramienta que empleó para llevar a cabo este crimen. Lo mismo pudo haber sido otro tipo de herramienta. O sea, esto es un atentado, es un acto terrorista, lo que hizo este muchacho. Y bueno, hay que ver las autoridades hasta dónde llegan indagando de dónde era el arma, porque el arma no se sabe si era de su papá o si la consiguió por medio de unos amigos. Esto no se sabe bien a ciencia cierta y cuál fue el motivante. Bueno, independientemente de si la consiguió, parece que sí es de su casa y de su padre y que sabía tirar, etcétera, pero independientemente de eso, si es un hecho, parecería que si no ha tenido un arma no hay la tragedia con la dimensión con la que hubo. Pues sí, yo creo que aquí lo importante desde el punto de vista de la ciudadanía y de las organizaciones que estamos en pos de mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país es que debemos de tomar decisiones con datos duros. Y nos parece que los datos duros apuntan a que una iniciativa como la que propone el senador Preciado, que no está en este momento aquí, pero él públicamente la presentó y ha sido avalada por algunas organizaciones, a la hora que contrasta esto uno con los datos duros, se desvanece, se desmorona el que esto pueda ser una medida en el sentido correcto.
y si la propuesta y la iniciativa habla de ciertos ingredientes, ¿no?, sobre el por qué avanzar en esa dirección, la verdad es que esos ingredientes, insisto, nos parecen que son frágiles, por no decir que efímeros en su gran mayoría. Y daría 2 o 3 datos fundamentales, como es el hecho de que uno, hay un carácter disuasivo. De lo que habla la iniciativa es que de esta forma se va a disuadir el hecho de que haya otra serie de ataques por parte de delincuentes. Y sin embargo, ningún dato públicamente disponible en aquellos países que sí propalan la distribución y la aportación de armas en una forma mucho más amplia, como la que se propone en esta iniciativa, indican exactamente lo contrario. En Estados Unidos tenemos más de 30,000 muertos por uso de armas de fuego, y de esos, más de 600 son por accidentes, y de esos más del 10% son menores de edad. Tragedias como las que se vivieron en Monterrey, pero multiplicadas por muchas veces más, porque el instrumento mediante el cual se puede cometer uno de estos actos, con una resortera o con un bat o con un gis, las dimensiones del impacto son muy distintos. Lee uno lo que pasa, por ejemplo, con menores de edad que con videojuegos ahora toman un arma de realidad y piensan que están jugando. Entonces, eso es lo que queremos evitar. ¿Tú estarías de acuerdo en que se reformase nuestra Constitución para prohibir que ciudadanos, que civiles puedan tener armas de fuego, que ya es el caso hoy en día? Mira, nosotros no pensamos que las prohibiciones funcionen bien. Lo que no estamos de acuerdo es que se amplíe la posibilidad de que el lugar, digamos, que hoy está establecido en la Constitución, que es el domicilio, se amplíe a lo que es automóvil o negocios. Ya existe un problema regulatorio, como es hoy en día, para regular que efectivamente o vigilar que las armas no salgan de los domicilios. Como sabemos, de hecho, sí salen. Pero lo que no podemos es proliferar y hacer que esos 15.5 millones de armas que hoy existen se multipliquen por muchas veces más en el momento en que el concepto de domicilio se amplíe a vehículos o negocios. Lo que va a suceder es que cuando hay estas riñas, por ejemplo, de tránsito, o hay estos temas de asaltos en negocios, lo que va a pasar es que por muy, digamos, indeseable que sea la pérdida patrimonial, es mucho más fácil reparar una pérdida patrimonial que una agresión, una lesión dolosa o inclusive un homicidio. Esa es la parte con la cual no convivimos. Además, hay un enorme grado de impericia para el uso de armas y, dicho sea de paso, en los países en los que ha proliferado el uso, no hay evidencia de que efectivamente ese carácter disuasivo exista. De hecho, si tú ves todos los ejemplos en los cuales hay muertos, prácticamente en ninguno encuentras que los buenos, los que podrían tener el carácter disuasivo, hubieran hecho uso de las armas para evitar las tragedias que conocemos, como las de Tampa, como las de escuelas donde hubo más de 20 muertos, etcétera. ¿Tuvieron que intervenir quién? Las fuerzas del orden. Nuestra propuesta es capacitemos, mejoremos las capacidades de los instrumentos, de las instituciones policíacas. Ahí es donde está la verdadera mina de oro en materia de seguridad y justicia. Fortalecer instituciones, no armar a los ciudadanos. Pues tenemos que ir a un corte. Regresamos, estamos a favor o en contra. No, nunca he tenido una. No, nunca he tenido. Sí. No, jamás. He tenido y conozco de armas porque yo trabajé en la policía. Alguna vez sí, porque mi papá era campesino. Sí, cuando hice mi servicio militar hicimos prácticas de tiro y... Sí, sí he tenido. Mi papá le gustaba tener arma, compró un arma y de hecho yo la disparé accidentalmente y desde entonces yo no me gustan las armas y no quisiera volver a tener un arma en mis manos. Mi apreciación es que no debiera de ser, pues, ¿no? Porque hay una institución que está obligada constitucionalmente a defendernos, ¿no? Sí, para defenderte. ¿Sería conveniente y necesario? Sí. Yo considero que no. Te facilita en un momento de coraje poder matar a alguien y no creo que... Prefiero que no tener armas. Conveniente no lo creo porque pues el fuego crea fuego. Y perdemos nuestros valores, ¿verdad? Si hasta con un auto nos da mucho valor y se lo aventamos al peatón, imagínate con un arma. Y hacer un descarriate. No estamos preparados. No, yo creo que no. Yo creo que cada zapatero es su zapato, ¿no? No estamos en guerra y si hubiera guerra, pues los que se dedican a la guerra, pues
que lo hagan, pero pues yo no, ¿para qué? Luciano, me gustaría preguntarte si se incrementase la posesión legal de armas o si se permitiese en el transporte, en los negocios, ¿crees que no afectaría que en Estados Unidos tienen otra política al respecto? Por ejemplo, ellos no han ni firmado ni ratificado tratados, convenios con respecto a posesión de armas de fuego. ¿No crees que tendríamos que movernos de cierta manera en una forma concordante, pues? Mira, lo que pasa es que México es un país con una sobreregulación legal en todos sus aspectos. Y el aspecto de las armas de fuego no está exento de ello. El artículo 10 de la Constitución le da el derecho a los habitantes de nuestro país a poseer armas de fuego en su domicilio para su legítima defensa. Y habla también el artículo 10 de la aportación del arma. O sea, la figura de la aportación no la inventó el senador Preciado con la iniciativa que presentó en octubre. Ya existe. Si nos remitimos a la ley habla de los requisitos que se requieren para la aportación. Que no tengas antecedentes penales, que tengas un modo honesto de vivir, que apruebes un examen psicológico, que no consumas drogas, etc. Hay toda una serie de batería de pruebas para que se te otorgara una licencia de portación. El problema, ¿cuál es? Que ese mismo artículo de la ley dice que quedará a juicio de la autoridad darte la aportación o no. Y aquí estamos ante un problema. ¿Por qué? Si tú cumples con todos los requisitos, tú decidiste que vas a hacer uso de tu derecho que constitucionalmente tienes de portar un arma de fuego, pasas los exámenes a los cuales te someten, la autoridad te va a decir que no te va a dar el permiso. En México solamente existen alrededor de 3.200 licencias particulares de portación de arma de fuego. Solamente. ¿Sí? Entonces, bueno, de esas licencias que están en manos de civiles, todas ellas, yo quisiera que me dieran datos duros de cuántas se han visto involucradas en hechos delictivos. La realidad es que ninguna. La verdad es que no tenemos ese dato. Lo que pasa es que yo no entiendo cuál es la litis, por qué se hace esto. Eso es lo que me pasa. Es decir, que tú sabes que en la calle los ladrones que andan ahí sueltos, todos ellos, los ladronzuelos, ¿no? ¿Qué es lo que más nos ataca? Todos ellos andan, o un gran porcentaje, drogados. Que la víctima no sabemos usar armas de fuego. Y que vas pensando en otra cosa. Entonces, que el hipotético caso que vas en tu carro, pones una pistola, alguien te pone aquí una pistola, tú puedas abrir tu guantera, sacar el arma, dispararla, pum, 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 como James Bond, es impensable. Lo que pasa es que en lugar de perder reloj, que es muy desagradable, pero es más desagradable perder la vida. Habría que analizar las circunstancias, porque no se puede hablar. Habrá circunstancias donde una persona, a pesar de portar un arma de manera legal, esté impedido para usarla. Pero cada circunstancia es diferente. No, aquí lo importante que hay que puntualizar es que la ley lo contempla. O sea, está en papel, en la práctica no está. ¿Por qué? Porque queda a juicio de una autoridad el otorgar esas licencias. Sí, nada más que hay una serie de limitaciones, como es el hecho de que los calibres que están autorizados son obviamente los no reservados a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de calibres muy pequeños. Estamos hablando de que es de carácter excepcional el que alguien pueda tener el derecho de estar portando armas y sobre todo, más aún si lo hace en forma visible, o sea, si está regulado en una forma donde tiene que ser algo limitado. En lo que estamos en desacuerdo fundamentalmente en la iniciativa es que se está lucrando en forma indebida con un sentimiento de impotencia, con la frustración que actualmente siente la ciudadanía por los altos niveles de violencia, de impunidad, de corrupción, y se dice, yo tengo el antídoto a través de una iniciativa en la cual ustedes van a poder defenderse del agresor. Nada más que, insisto, es sofista el argumento, es utilitario y es una rentabilidad política donde no hay un estudio, insisto, de fondo de que esto vaya realmente a atender el reclamo ciudadano. ¿Cuál es? La inseguridad y la injusticia. El ejemplo que pone Margarita tiene mucha razón porque la capacidad de reacción que va a tener ese ciudadano, lo único que va a provocar es una balacera donde va a morir el ciudadano seguramente y va a haber otra serie de daños colaterales. No hay ese carácter disuasivo. Ahora, si alguien va a tener visiblemente las armas para ver, oye, yo tengo el arma y entonces ya no me puedes venir a atacar, uno,
En ningún país en que esto se propale se permite incluso que la aportación sea visible. Hay un permiso adicional para que la aportación sea visible y no hay evidencia que sustente que eso limite la posibilidad de evitar un asalto. Lo que sí hay evidencia es de que, por ejemplo, el nivel de uso de armas en materia de violencia intrafamiliar sí crece significativamente en el momento en que estas armas empiezan a distribuirse en forma mucho más amplia. Y la posibilidad de que se utilice contra un miembro familiar, bien sea en una riña familiar o por accidente, aumenta 12 veces más en el momento en que el arma está disponible, como lo propone la iniciativa. Luciano, en un minuto para concluir, te quisiera preguntar, mucha de la población, a pesar de que la ley lo restringe, tiene armas de fuego. Así es como opera la delincuencia organizada. Es decir, la gente puede conseguirlas. ¿Qué me dices de eso? Bueno, existe un mercado negro de armas de fuego muy fuerte en nuestro país. ¿Por qué? Porque solamente hay un lugar donde tú puedes adquirir un arma de manera legal en toda la República Mexicana y está ubicado aquí en la Ciudad de México. Entonces, si tú vives en Tijuana y quieres hacer uso de tu derecho de tener un arma de fuego para tu legítima defensa o para la práctica de la cacería, etcétera, tienes que venir a la Ciudad de México a hacer todos los trámites que tardan alrededor de 15 días, un mes. O sea, vienes, entregas papeles, te regresas a tu lugar de origen y, de ser aprobada tu solicitud, tienes que volver a la Ciudad de México para adquirir el arma. Si vives en Tijuana, pues seguramente es más rentable para ti como persona comprarla de contrabando, igual si vives en Chiapas, etcétera. Esto no sucedía antes del año 72. Antes del año 72 existían armerías en todo el territorio nacional y los ciudadanos pues iban a la armería de su localidad a adquirir el arma, cumpliendo con los mismos requisitos que te piden ahorita. Okay. Tenemos que ir a un corte, estamos en A Favor y en Contra. Volvemos. Yo pienso que no, la verdad estoy en contra de las armas. Yo creo que al saber otras personas o los secuestradores o así, que estamos ya como protegidos con un arma, como que disminuiría. Si tú le sacas un arma, lo único que vas a hacer es asustarlo y él va a dar el tiro primero. Negocio, casa, sí. Coche se puede tomar para diferentes razones. Siendo la situación como está, con falta de seguridad, claro que sí. No, porque la violencia genera violencia. Y si así es un caos, imagínense, todos armados. El valiente dura mientras el cobarde no se atreve. No, yo creo que si nosotros nos vamos a estar cuidando, entonces ya no le pagamos los sueldos a los policías. Ya teniendo un arma en la mano, pues ya no lo piensas y ya con los golpes y ya mejor con el arma. Yo creo que generaría más porque, no sé, me imagino que debe faltar un poco de conciencia y cultura en cuanto a portar armas. Crecería la violencia, porque, le repito, cualquier puede tener una pistola. Y sale cada loco que anda matando mucha gente en los lugares públicos. Yo pienso que lo único que sería es incrementar la violencia. Mira, Luciano, retomo lo que estabas comentando. Sí. Que realmente se dificulta el adquirir un arma en este país y que hay una gran burocracia. Me sumo, yo espero que se dificulte más y que sea mucho más complicado tener que venir de Tijuana, etcétera, y que te la hagan de tos, como dices. Entonces vas a fomentar más el mercado negro. Yo te digo, el lugar en donde es más permisible, más fácil, más como ir a comprar una aspirina, es en los Estados Unidos de Norteamérica. Y tiene el primer lugar en violencia, de todos los tipos de violencia con arma. ¿Sí? 10 veces más que Canadá, creo que no sé cuántos más que Japón. Aquí tú sabes mucho más de eso. Sí, la norma, por ejemplo, ahí está, ellos tienen 89 personas por cada 100,000 habitantes que tienen un arma de fuego declarada, por lo menos que lo reconocen abiertamente y ahí no hay una restricción como tal. Es el número 1 a nivel mundial. Nosotros estamos en nivel 42. Es obviamente una proporción per cápita, pero dijo el colega que a partir de 70 se complicó un poquito las restricciones. Curiosamente, a partir de 70, y venía una curva descendente, pero a partir de 70 se reduce significativamente el número de muertos en el país por cada 100,000 habitantes. Llegamos hasta el año 2006 a 8.
A partir de 2006, justamente por otra razón, pero por el uso masivo de armas, a partir de 2006, triplicamos el número de muertos del país. Nos fuimos de 8 a 24. Pasamos de ser un país equiparable a Europa a uno de los peores dentro de América Latina. Y es en gran medida porque hay disponibilidad. Sé que el tema es debatible porque alguien puede decir, bueno, son las Fuerzas Armadas, delincuencia organizada, lo que sea. Pero lo cierto es que la despistolización son campañas que sí generan mejores condiciones de seguridad y justicia. La ciudad de Boston, por ejemplo, detectó que había un problema muy importante de muertes entre adolescentes. Impuso una campaña de despistolización y en cosa de 2 años bajó el nivel de incidencia en 67% a raíz de esa campaña, porque ahora la rivalidad se tiene que resolver, pues no sé, en una discusión o a golpes. Vaya, que no sería lo ideal, pero es mucho mejor que haya un golpe a que haya balazos, que repito, la ciudad de Boston, una ciudad educada, generó esta estadística que es francamente halagadora de lo que nosotros queremos. No más uso masivo, sí mejor prevención, fortalecer policías. Luciano, si se permitiese la transportación de armas, es decir, llevarla a la calle, los mayores de edad, por ejemplo, pudiesen, los que tuviesen el permiso, bueno, no sería con permiso, ¿verdad? Porque sería generalizado, podrían llevar su arma. En ningún momento, aquí hay un manejo dogmático de la información. Nadie ha hablado de que la gente tenga masivamente armas. La propuesta del senador fue muy clara. La persona que tenga un arma registrada para protección de su domicilio, que la autoridad tome como domicilio también o extensión del domicilio el vehículo y el negocio. Ahí está el problema. Y ha mencionado también, ¿sí?, que la persona que solicitara que se le ampliara el domicilio, automóvil y negocio, tendría que someterse a los requisitos que la ley te marca para darte una licencia de portación, que son examen psicológico, examen psicométrico, que no consumes drogas y enervantes, que no tienes antecedentes penales, que tienes un modo honesto de vivir. O sea, no es una licencia así de ármense todos y hagan lo que se les dé la gana. Bueno, pero nadie está hablando de un anarquía. jovencito de 18 años que tenga esa licencia, no sé si el Estado tenga la capacidad para realmente revisar todas estas condiciones, tomando en cuenta el Estado tiene la capacidad, porque de hecho un jovencito de 18 años pudiese llevar su arma a la universidad, por ejemplo, al centro comercial, y los jovencitos de 18 años andar por todas partes con su arma, ¿no? ¿Qué conclusiones nos dejas de este tema? Pues mira, nosotros insistimos en que recurrir a tratar de solucionar los problemas de seguridad y justicia, dotando a los ciudadanos de el uso de la fuerza pública está restringido a las autoridades. Y a pesar de que haya permisos y una serie de trámites burocráticos, etcétera, el masificar o prolongar la extensión de domicilio a transporte y a negocio, lo único que va a hacer es que va a generar una mayor capacidad de agresión y una mayor capacidad de violencia. Pero entonces, ¿por qué no prohibir que los ciudadanos civiles tengan armas incluso en su casa? Lo que pasa es que el tema de las prohibiciones son cuestiones que son declarativas, pero que en el fondo no funcionan. No funcionan que hoy tienes esa prohibición, digamos, fuera del domicilio, porque está autorizado en el domicilio. Fuera del domicilio no existe esa autorización, salvo algunas contadas, digamos, de pero portación. Entonces, si la prohibición no sirve, pues tampoco sirve salir a la calle. Lo que pasa es que si tú autorizas que esto se genere en forma mucho más amplia, sí, la dispersión de esas armas sí va a crecer, eso sí va a crecer. Y además hay un enorme interés aquí, y había que preguntarle al senador Preciado si no recibe el fondeo o tiene alguna afinidad, por ejemplo, con el NRA, que es la organización no gubernamental más grande del mundo y que sabemos que fondea muchas de estas iniciativas en México y en otros lugares porque hay un enorme interés económico de las fábricas de armas, que justamente ellos lo que quieren es que haya una mayor difusión y una mayor propagación, con un falso entendimiento de la segunda enmienda constitucional en Estados Unidos, la cual genera que justamente hacia nuestro país fluya una enorme cantidad de armas que hoy en día son foco principal de los problemas que tenemos. Luciano, 30 segundos para concluir. Bueno, ¿de dónde están fluyendo esas armas y por qué fluyen? Porque hay un mercado negro en México, ¿estás de acuerdo? Hay dinero que puede pagar esas armas. Hay un mercado negro de armas en México. Sean civiles, sean delincuentes, son los que las están adquiriendo. ¿Qué pasaría si las armerías se abrían en cada estado de la República, controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, como la que tenemos hoy aquí? El mercado negro disminuiría. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué intereses hay ahí ocultos que se benefician
del tráfico ilegal de armas en nuestro país, porque es algo que debería de verse. La solución, insistimos, es no masificar el uso de las armas y no por regularlas, eso va a indicar que el número de armas va a reducirse. Hay un problema en frontera, ahí sí lo reconocemos, hay una frontera que es totalmente permeable, porosa, en donde no hay un control para que ese flujo de armas que es visible se hubiera controlado, como no lo hay en el sentido opuesto para materia de estupefacientes. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, ahí está el tema. Sin embargo, reducir, ¿sí?, el número de armas es todo un tema. Para reducir el mercado negro, por ejemplo, se tendría que estar en concordancia con nuestros vecinos del norte y del sur, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Margarita González Gamio y un servidor. Los esperamos la próxima semana.